Hola queridos, mi nombre es Elena y tengo 72 años. Vivo en Valencia, España, y durante 45 años fui profesora de literatura en el instituto local. Pensé que conocía todas las historias del mundo, pero jamás imaginé que viviría la más increíble de todas. Estaba ahí, parada en el altar, no como novia, sino como madrina de divorcio, viendo a mi nuera firmar los papeles que destruían su matrimonio con mi hijo. Ella lloraba lágrimas amargas mientras yo sonreía con una satisfacción que jamás había sentido. En mis manos tenía el collar de perlas que mi difunta suegra me había dejado, el mismo que Carolina había intentado quitarme diciéndome que las viejas como yo no merecíamos joyas bonitas. Ahora ese collar brillaba en mi cuello, mientras ella perdía todo. Su rostro de sorpresa cuando vio las fotografías que había descubierto me llenó de una alegría vengativa que aún me da escalofríos. Pero para entender cómo llegué a convertirme en la madrina del divorcio de 1900, mi propia nuera, debo contarles todo desde el principio. Todo comenzó hace exactamente un año, cuando mi hijo Roberto me anunció que se casaría con Carolina. Yo vivía sola desde que perdí a mi querido esposo hace 3 años, y mi casa de 2 pisos se había vuelto demasiado silenciosa. Roberto venía a visitarme cada domingo, siempre preocupado por mi soledad. Ese día llegó diferente, con una sonrisa nerviosa y las mejillas coloradas como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Mi amor por Roberto era incondicional. Había sido un hijo ejemplar, médico exitoso, siempre atento conmigo. Cuando me presentó a Carolina, una mujer de 35 años con cabello rubio platinado y uñas largas siempre perfectas, traté de mostrarme entusiasmada. Ella me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules, y desde el primer momento sentí que algo no encajaba. Su perfume era demasiado fuerte, como si quisiera ocultar algo desagradable debajo. Durante la cena de presentación, Carolina apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño. Se quejó de que la sal estaba alta, de que el pollo estaba seco, de que mi vino era demasiado barato. Roberto la disculpaba diciendo que ella tenía gustos refinados por haber vivido en Madrid. Yo sonreía y asentía, pero por dentro algo me gritaba que esa mujer no era lo que parecía. Había algo en la manera como miraba mi casa, evaluando cada objeto, cada cuadro, cada mueble con ojos calculadores. La boda se programó para 6 meses. Después, Carolina insistió en que fuera en un hotel de 5 estrellas, con una lista de invitados que no conocía y un presupuesto que hizo palidecer a Roberto. Cuando sugerí que podrían hacer algo más íntimo, ella me miró como si hubiera dicho la mayor blasfemia del mundo. Era la primera vez que veía esa mirada de desprecio puro, pero no sería la última. Durante los preparativos, Carolina comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes que me herían como puñales. Decía cosas como que las personas mayores no entendían los gustos modernos, que mi estilo de decoración era anticuado, que mi manera de cocinar estaba pasada de moda. Roberto siempre la defendía, diciendo que ella solo quería ayudarme a modernizarme, pero yo sabía que cada palabra estaba cuidadosamente elegida para lastimarme. Un mes antes de la boda, sucedió algo que me dejó helada. Estaba organizando mis joyas para decidir cuál usar en la ceremonia cuando Carolina entró sin tocar a mi habitación. Su mirada se fijó, inmediatamente, en el collar de perlas que había pertenecido a mi suegra, una reliquia familiar de valor incalculable, tanto económico como sentimental. Carolina lo tomó entre sus dedos sin pedir permiso y dijo con voz dulce pero venenosa que las perlas se verían mejor en alguien más joven, que las mujeres de mi edad deberían usar joyas más discretas, más apropiadas para su estado. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza como ecos dolorosos. Me levanté varias veces para tocar el collar, como si fuera un talismán que me conectara con mi difunta suegra y mi fallecido esposo. Ese collar representaba todo mi pasado, mi historia, mi lugar en la familia. Y esa mujer quería arrebatármelo con la misma facilidad con que había comenzado a alejar a Roberto de mí. La boda fue un espectáculo de lujo que me resultó frío y vacío. Carolina lucía radiante en un vestido que costaba más que mi sueldo de 3 meses como profesora jubilada. Durante la ceremonia, no pude dejar de notar cómo sus ojos buscaban constantemente la aprobación de invitados que claramente tenían más dinero que nosotros. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos,
Vi algo en su mirada que me inquietó profundamente. No era amor lo que brillaba en sus ojos, sino triunfo, como si hubiera ganado un premio muy valioso. Durante la luna de miel, que duró 3 semanas en las Maldivas, tuve tiempo para reflexionar sobre mis sospechas. Comencé a recordar detalles que había pasado por alto, como Carolina siempre preguntaba sobre mis propiedades, sobre mi pensión, sobre las herencias que podría dejar. Sus preguntas siempre venían disfrazadas de conversación casual, pero ahora comenzaba a ver el patrón. Eu no hacía idea de que mis intuiciones eran apenas el principio de algo mucho más siniestro. Cuando regresaron, las cosas empeoraron rápidamente. Carolina convenció a Roberto de que sería mejor si ellos vivieran en mi casa, al menos temporalmente, mientras buscaban la suya propia. Su argumento era que yo me sentía sola y que ellos podrían ahorrar dinero para comprar algo mejor. Roberto me presentó la idea como si fuera un favor que me hacían, y yo no pude negarme sin parecer una suegra cruel. El primer mes de convivencia fue una tortura disfrazada de armonía familiar. Carolina redecoraba espacios sin consultarme, movía mis muebles, cambiaba mis rutinas. Decía que quería hacer la casa más moderna, más funcional, pero cada cambio era una pequeña muerte de mi identidad, una erosión sutil de mi lugar en mi propio hogar. Cuando protestaba suavemente, Roberto me pedía paciencia, diciéndome que Carolina solo quería que todo fuera perfecto. Las comidas se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Carolina criticaba mi cocina tradicional, sugiriendo que necesitábamos una dieta más saludable, más orgánica, más cara. Poco a poco, mis recetas familiares fueron desapareciendo del menú, reemplazadas por platos insípidos que ella consideraba sofisticados. Incluso mis especias favoritas fueron declaradas demasiado fuertes para su estómago delicado. Pero lo que más me dolía era ver cómo Roberto cambiaba. El hijo cariñoso que me visitaba cada domingo se había convertido en un extraño que apenas me dirigía la palabra. Carolina lo mantenía ocupado con planes sociales, cenas con sus amigos, eventos a los que yo nunca era invitada. Cuando intentaba hablar con él a solas, siempre aparecía ella con alguna urgencia que requería su atención inmediata. Una noche, 3 meses después de que se mudaran, escuché una conversación que me partió el corazón. Estaba en mi habitación cuando oí voces en el jardín. Roberto y Carolina estaban discutiendo sobre algo relacionado conmigo. No pude escuchar todo, pero capté frases que me helaron la sangre. Obstáculo, demasiado apegada, necesitamos espacio. Carolina hablaba de mí como si fuera un problema que resolver, no como la madre de su esposo. Al día siguiente, Roberto me habló sobre la posibilidad de que yo considerara mudarme a una residencia para personas mayores. Decía que había investigado algunas muy buenas, con actividades para mi edad, donde podría socializar con gente como yo. Su tono era cariñoso pero firme, como si hubiera ensayado las palabras. Cuando le pregunté si esa había sido idea suya, se quedó callado demasiado tiempo. Carolina apareció entonces, poniendo su mano en el hombro de Roberto con gesto posesivo, y dijo que solo querían lo mejor para mí. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía traicionada, abandonada, invisible. La casa donde había criado a mi hijo, donde había amado a mi esposo, donde tenía todos mis recuerdos, estaba siendo convertida en mi prisión. Pero el destino tenía otros planos para mí, aunque aún no lo sabía. Una semana después, mientras limpiaba el ático buscando cosas para donar antes de mi supuesta mudanza, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había cartas y documentos que pertenecían a mi difunto esposo. Entre ellos, encontré algo que me dejó sin aliento: el testamento original de mi suegra, no la copia que tenía en mis archivos. Al leerlo cuidadosamente, descubrí una cláusula que nunca había visto antes. Mi suegra había estipulado que la casa donde vivíamos no era solo mía, sino que tenía ciertas restricciones sobre quién podía habitarla. Era una protección legal que ella había puesto para evitar que personas ajenas a la familia se aprovecharan de la herencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía los detalles legales. Según el documento, cualquier cónyuge de Roberto solo podría reclamar derechos sobre la propiedad después de 5 años de matrimonio, y solo si demostraba genuino afecto hacia la familia. Pero había más. Si se comprobaba que el matrimonio tenía motivaciones económicas, o si había maltrato hacia otros miembros de la familia, el cónyuge perdería cualquier derecho futuro sobre la herencia.
Guardé el documento en un lugar seguro y comencé a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. De repente, todos los comentarios despectivos de Carolina, todas sus preguntas sobre dinero y propiedades, toda su prisa por alejarme de mi propia casa, cobraron un nuevo significado. No era solo una nuera difícil, era una cazafortunas meticulosa que había estudiado muy bien su objetivo. Decidí que necesitaba ayuda profesional y contacté a María Carmen, una vieja amiga que era abogada especializada en derecho familiar. Cuando le mostré el testamento, sus ojos se iluminaron con interés profesional. Me explicó que el documento era completamente válido y que Carolina probablemente no tenía conocimiento de su existencia. Mi suegra había sido más astuta de lo que cualquiera había imaginado. María Carmen me sugirió que comenzara a documentar todo lo que Carolina hacía y decía. Me recomendó instalar pequeñas cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa, algo completamente legal ya que era mi propiedad. También me aconsejó comenzar a grabar conversaciones cuando fuera posible, siempre dentro de los límites legales. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una operación de inteligencia discreta. Instalé las cámaras durante un fin de semana que Roberto y Carolina pasaron fuera, visitando a los padres de ella. Aprendí a manejar la tecnología con ayuda de mi nieto mayor, diciéndole que quería mejorar la seguridad de la casa. El muchacho estaba encantado de ayudar a su abuela moderna. Las primeras grabaciones confirmaron mis peores sospechas. Carolina hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba cariño, y no era mi hijo. Sus conversaciones revelaban que tenía una relación paralela con un hombre llamado Esteban, aparentemente su novio desde antes de conocer a Roberto. Hablaban de planes futuros, de cómo ella estaba manejando la situación y de cuánto tiempo necesitarían para cerrar el negocio. En una conversación particularmente reveladora, Carolina le contaba a Esteban cómo había convencido a Roberto de que yo debía mudarme a una residencia. Se reía burlonamente mientras describía mis lágrimas, imitando mi voz de manera cruel. Decía que una vez que yo estuviera fuera del camino, podrían vender la casa y usar el dinero para comprarse algo en la costa, donde podrían vivir juntos sin que nadie los conociera. Pero lo que realmente me indignó fue cuando la escuché hablar sobre mi collar de perlas. Carolina le contaba a Esteban que había investigado el valor de las joyas y que el collar podría venderse por una suma considerable. Planeaba convencer a Roberto de que yo estaba volviéndome senil y que era peligroso que tuviera objetos de valor. Su plan era llevármelo por mi propia seguridad y luego venderlo discretamente. Cada grabación me llenaba de una furia que no sabía que podía sentir. Esta mujer no solo había engañado a mi hijo y se había casado con él por dinero, sino que me trataba como a un obstáculo desechable. Había subestimado completamente a esta vieja inútil, como me llamaba cuando creía que nadie podía escucharla. Mientras recopilaba evidencias, también comencé a cambiar mi estrategia de supervivencia. En lugar de resistirme abiertamente a sus demandas, comencé a actuar como la anciana confundida que ella esperaba que fuera. Fingía olvidos convenientes, hacía preguntas aparentemente inocentes sobre sus planes, me mostraba más frágil de lo que realmente era. Carolina mordió el anzuelo completamente, volviéndose cada vez más descuidada en sus conversaciones privadas. Roberto, por su parte, comenzó a mostrar signos de estrés que me partían el corazón. Lo veía adelgazar, lo notaba más callado, más tenso. En ocasiones lo sorprendía mirándome con tristeza, como si hubiera perdido algo precioso, pero no supiera exactamente qué. Varias veces intentó acercarse a mí para hablar, pero Carolina siempre aparecía para interrumpir esos momentos. Una tarde, mientras Carolina estaba fuera en uno de sus días de spa, Roberto se sentó conmigo en la cocina como solía hacer cuando era niño. Me preguntó si yo era realmente feliz con la idea de mudarme, si no prefería quedarme en casa. Por un momento, vi a mi hijo real detrás de la máscara de marido obediente que Carolina había creado. Le dije que solo quería lo mejor para él, que si su felicidad dependía de que yo me fuera, entonces eso haría. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar. Me abrazó como no lo hacía desde que era adolescente, y murmuró que me amaba. En ese momento supe que mi hijo seguía ahí, atrapado en las redes de una manipuladora experta, pero aún recuperable. Solo necesitaba las herramientas correctas para liberarlo. Fue entonces que decidí acelerar mi plan. Tenía suficientes pruebas de la infidelidad de Carolina y de sus motivaciones económicas,
pero necesitaba algo más contundente. Necesitaba que ella misma se delatara de manera irrefutable, que no pudiera escabullirse con mentiras o manipulaciones. La oportunidad llegó cuando Carolina anunció que iba a organizar una cena para los socios del bufete donde trabajaba Roberto. Dijo que era importante para su carrera que ella causara una buena impresión, que podrían conseguir clientes importantes si todo salía perfecto. Por supuesto, sugirió que sería mejor si yo pasara esa noche en casa de alguna amiga, para no crear incomodidades con mi presencia. En lugar de protestar, acepté encantada la sugerencia. Le dije que me quedaría en casa de María Carmen y que esperaba que la cena fuera un éxito. Carolina pareció sorprendida por mi cooperación, pero se mostró aliviada. Lo que no sabía era que María Carmen y yo habíamos planeado todo cuidadosamente. La noche de la cena, salí ostentosamente de casa con una pequeña maleta, despidiéndome de Roberto con un beso en la mejilla, pero en lugar de irme lejos, me quedé escondida en casa de la vecina de al lado, una anciana cómplice que estaba encantada de participar en lo que ella llamaba la operación justiciera. Desde su ventana del segundo piso, podía ver perfectamente mi casa y todas las habitaciones iluminadas. La cena comenzó normalmente, con Roberto actuando como el anfitrión perfecto y Carolina luciendo un vestido que yo sabía que costaba más que mi pensión mensual. Los invitados parecían impresionados con la casa, especialmente con las piezas antiguas que Carolina había intentado convencerme de vender. Pero alrededor de las 10 de la noche, noté que Carolina comenzó a hacer llamadas telefónicas discretas desde el jardín. A las 11, cuando los invitados se habían ido y Roberto estaba recogiendo en la cocina, vi algo que me confirmó todas mis sospechas. Un auto se detuvo discretamente en la esquina y Carolina salió a recibirlo. Era Esteban, el hombre con quien había estado hablando por teléfono durante meses. Lo vi entrar sigilosamente por la puerta trasera, mientras Roberto seguía ocupado limpiando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la vecina pudiera escucharlo. Saqué mi teléfono y comencé a grabar todo lo que podía ver desde la ventana. Carolina llevó a Esteban directamente a la habitación principal, mi antigua habitación matrimonial donde ahora dormía con Roberto. La luz se encendió por unos minutos y luego se apagó, pero la silueta de dos personas muy juntas era inconfundible. Esperé exactamente 30 minutos antes de actuar. Llamé al teléfono de la casa desde mi celular, fingiendo estar preocupada porque había olvidado tomar mi medicación para el corazón. Roberto contestó inmediatamente, sonando genuinamente preocupado. Le dije que volvería solo por un momento a buscar mis pastillas, que tenía las llaves y no quería molestarlo. El pánico en la voz de Carolina de fondo era música para mis oídos. Escuché movimientos frenéticos, susurros urgentes, puertas que se cerraban. Cuando llegué a casa 5 minutos después, Roberto me recibió en la puerta con cara de preocupación, pero había algo nervioso en su comportamiento. Carolina apareció en bata de baño, con el cabello húmedo, diciendo que había decidido darse una ducha rápida. Después de la cena, fingí buscar mis pastillas en varios lugares mientras observaba discretamente todos los detalles que pudiera usar como evidencia. Había una copa de vino extra en la sala que no había estado ahí antes, un perfume masculino flotando en el aire que no era de Roberto, y lo más revelador de todo, vi los zapatos de hombre parcialmente escondidos debajo del sofá de la sala. Mientras recogía mis supuestas pastillas, que por supuesto tenía conmigo todo el tiempo, aproveché para activar discretamente las cámaras de seguridad que había dejado en modo de suspensión. Todo lo que ocurriera esa noche quedaría grabado en alta definición. Cuando me despedí, abracé a Roberto con extra cariño y le dije que esperaba que él y Carolina fueran muy felices juntos. La mirada que intercambiaron los dos fue de pura culpabilidad. Carolina incluso se atrevió a darme un beso en la mejilla, el mismo rostro que minutos antes había estado besando a otro hombre en mi propia casa. Esa noche no dormí nada. Me quedé en casa de María Carmen revisando las grabaciones en su laptop. Las imágenes eran devastadoramente claras. Carolina introduciendo a un hombre en la casa, ambos dirigiéndose a la habitación matrimonial, el hombre saliendo sigilosamente después de mi llamada telefónica. Teníamos evidencia irrefutable de adulterio en flagrante delito, pero decidimos esperar un poco más. María Carmen me aconsejó que necesitábamos un caso completamente sólido, no solo pruebas de infidelidad, sino también de sus intenciones fraudulentas respecto a la herencia. Necesitábamos que Carolina se incriminara completamente antes de mostrar nuestras cartas. La oportunidad llegó 2 semanas después.
Carolina le dijo a Roberto que su madre estaba enferma en Madrid y que necesitaba ir a cuidarla por unos días. Por supuesto, me sugirió que este sería el momento perfecto para que yo comenzara a empacar mis cosas para la mudanza, que Roberto podría ayudarme sin el estrés de tenerla a ella preocupándose por su madre. Esta vez estaba preparada. Había instalado cámaras adicionales y sistemas de grabación más sofisticados con ayuda de un detective privado que María Carmen conocía. También tenía un plan para seguir a Carolina y documentar exactamente dónde iba y con quién se encontraba. Roberto se fue a trabajar el lunes por la mañana y Carolina partió supuestamente hacia Madrid, pero el detective que habíamos contratado la siguió directamente a un hotel de lujo en el centro de Valencia, donde se encontró con Esteban. Pasaron 3 días juntos, registrados como señor y señora Mendoza, fingiendo ser una pareja de luna de miel. Las fotografías que el detective capturó eran artísticamente perfectas para nuestros propósitos. Carolina y Esteban, besándose apasionadamente en la piscina del hotel, tomados de la mano mientras paseaban por el centro comercial, incluso comprando juntos un anillo de compromiso que claramente no era para Roberto. Pero lo mejor vino cuando regresaron a casa el miércoles por la noche. Yo estaba supuestamente en casa de María Carmen, pero en realidad me había escondido nuevamente en casa de mi vecina cómplice. Carolina llamó a Roberto diciéndole que su madre había mejorado y que regresaría esa noche, pero que llegaría tarde porque el tren había tenido retrasos. Lo que realmente sucedió fue que Esteban la trajo en su auto y pasaron 2 horas más en mi casa, en mi cama, planeando cómo acelerar mi salida. Las cámaras capturaron cada palabra de su conversación, incluyendo el momento en que Carolina le mostró a Esteban el collar de perlas, prometiéndole que pronto sería suyo. En esa conversación, Carolina reveló el alcance completo de sus planes. No solo quería venderme la casa y quedarse con el dinero, sino que había estado envenenando lentamente la relación entre Roberto y yo, para que él no sintiera culpa cuando me enviaran a la residencia. Había calculado que una vez que yo estuviera fuera del camino, podrían manipular a Roberto para que firmara papeles que les dieran control total sobre todas mis propiedades. Lo más escalofriante fue cuando Carolina le contó a Esteban que había estado poniendo pequeñas dosis de medicamento para dormir en mi té de las noches, para que yo pareciera más confundida y desorientada. Quería que Roberto creyera que yo estaba desarrollando demencia y que necesitaba cuidado profesional. Había estado drogándome sutilmente para crear evidencia de mi supuesta incapacidad mental. Esa revelación me llenó de una furia que jamás había experimentado. No solo había invadido mi hogar y engañado a mi hijo, sino que había estado atacando mi salud mental de manera sistemática. Era un nivel de maldad que superaba todo lo que había imaginado posible. Al día siguiente, cuando Roberto regresó del trabajo, Carolina ya había vuelto de su supuesto viaje. Actuaron como la pareja perfecta, preguntándome cómo me había sentido sola y si había pensado más en la mudanza. Roberto mencionó que había visitado una de 1900, las residencias que habían recomendado, y que realmente parecía un lugar muy bonito para mí. Fingí interés y pregunté detalles sobre la residencia. Carolina se animó inmediatamente, describiendo con entusiasmo las actividades que tendría, la gente de mi edad con quien podría socializar, lo tranquila que estaría sin las responsabilidades de mantener una casa tan grande. Cada palabra que decía era una puñalada disfrazada de preocupación, pero yo ya tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, después de que ellos se acostaran, me reuní con María Carmen para revisar todo el material que habíamos recopilado. Teníamos evidencia de adulterio, conspiración para cometer fraude, manipulación psicológica y posible envenenamiento. Era un caso que cualquier juez encontraría indiscutible. María Carmen me propuso varias opciones de acción legal, pero yo tenía algo diferente en mente. Quería que Carolina enfrentara las consecuencias de sus actos de la manera más pública y humillante posible. Quería que Roberto viera exactamente con quién se había casado, sin posibilidad de negación o manipulación posterior. Decidimos organizar lo que María Carmen llamó jocosamente la gran revelación. Planearíamos una reunión familiar donde toda la verdad saldría a la luz de manera dramática pero irrefutable. Invitaríamos a personas clave como testigos, tendríamos toda la documentación legal preparada y Carolina no tendría escapatoria posible. El plan era simple pero efectivo. Le diría a Roberto que quería organizar una cena de despedida antes de mudarme a la residencia, una última reunión familiar en la casa donde él había crecido.
Invitaríamos a mis hermanas, a algunos primos cercanos y, por supuesto, a los padres de Carolina, que llegarían sorpresivamente de Madrid para conocer mejor a la familia de su yerno. Carolina no podría negarse a una reunión tan aparentemente inocente, especialmente cuando la presentáramos como mi idea de hacer las paces antes de irme, y una vez que tuviéramos a toda la familia reunida, procederíamos a mostrar las evidencias de manera que ella no pudiera negar, mentir o manipular la situación. Pasamos una semana preparando cada detalle. María Carmen se encargaría de contactar discretamente a los padres de Carolina para informarles sobre la situación y pedirles que actuaran como si simplemente hubieran venido de visita sorpresa. Mis hermanas fueron informadas parcialmente, lo suficiente para que entendieran que algo importante iba a suceder, pero sin revelar todos los detalles. El detective que habíamos contratado preparó una presentación profesional con todas las fotografías y grabaciones organizadas cronológicamente. También contactó a un notario para que estuviera presente como testigo legal de todo lo que se revelaría esa noche. Incluso contactamos a un periodista amigo que se especializaba en casos de fraude matrimonial, en caso de que Carolina intentara distorsionar la historia posteriormente. La noche elegida fue un sábado. Roberto parecía genuinamente emocionado de tener una reunión familiar, especialmente porque había notado que yo estaba más animada de lo usual. Carolina, por su parte, se mostró ligeramente nerviosa, pero lo atribuyó a la presión de causar buena impresión con mi familia extendida. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la tarde. Mis hermanas llegaron primero, seguidas por mis primos, y finalmente, como habíamos planeado, los padres de Carolina aparecieron inesperadamente a las 8. Carolina se quedó pálida cuando vio a sus padres en la puerta, claramente sin haber esperado su presencia. Durante la primera hora, todo transcurrió como una reunión familiar normal. Comimos, conversamos sobre temas triviales, y Carolina parecía relajarse gradualmente. Roberto actuaba como el anfitrión perfecto, claramente orgulloso de su esposa, y contento de mostrarla a la familia. Era doloroso ver su felicidad genuina, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. A las 9 en punto, María Carmen llegó, discretamente por la puerta trasera. Era el momento que habíamos estado esperando. Me levanté lentamente, fingiendo un poco de nerviosismo, y dije que tenía algo importante que compartir con todos antes de que la velada terminara. Roberto me ayudó a ponerme de pie, sonriendo cariñosamente mientras me preguntaba si me sentía bien. Le dije que nunca me había sentido mejor en mi vida, que finalmente había encontrado claridad sobre muchas cosas que me habían estado preocupando. Carolina me miraba, con curiosidad fingida, pero pude notar un destello de inquietud en sus ojos. «Querida familia», comencé, mirando a cada persona en la habitación. «Durante los últimos meses he estado viviendo una situación muy difícil. He sentido que estaba perdiendo a mi hijo, que mi hogar ya no era mío, que tal vez realmente era hora de que una vieja como yo se retirara discretamente de la vida familiar». Roberto me interrumpió inmediatamente, diciéndome que nunca había querido que me sintiera así, que todo lo que había sugerido sobre la residencia era porque pensaba que yo sería más feliz con gente de mi edad. Sus ojos mostraban dolor genuino, y por un momento casi me detuve, pero continué. Sin embargo, en el proceso de preparar mi mudanza, descubrí algunas cosas que creo que todos ustedes deben conocer, especialmente tú, Roberto, porque afectan directamente tu futuro y tu felicidad. María Carmen apareció entonces desde la cocina, cargando una carpeta gruesa y una laptop. Los padres de Carolina se miraron entre sí con expresiones preocupadas. El ambiente en la habitación cambió inmediatamente, volviéndose tenso y expectante. «Carolina», dije, dirigiéndome directamente a ella por primera vez en la noche, ¿te importaría explicar a todos los presentes quién es Esteban Mendoza y por qué pasaste 3 días con él en el Hotel Majestic la semana pasada, mientras supuestamente cuidabas a tu madre enferma en Madrid? El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj, antiguo en la repisa. Carolina se quedó completamente inmóvil, con la copa de vino suspendida a mitad del camino hacia su boca. Sus padres la miraron con expresiones de shock total. Roberto parecía confundido, como si no hubiera entendido completamente la pregunta. No entiendo de qué hablas», tartamudeó Carolina finalmente, pero su voz tembló de una manera que traicionó su nerviosismo. María Carmen abrió la laptop y proyectó la primera fotografía en la pared blanca de la sala. Era una
Imagen cristalina de Carolina y Esteban, besándose apasionadamente en la piscina del hotel. Los gasps de shock resonaron por toda la habitación. Roberto se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, comprensión, dolor e ira. ¿Qué diablos es esto?, gritó, mirando alternadamente la fotografía y a Carolina. Esto, respondí con voz firme, es evidencia de que tu esposa ha estado viviendo una doble vida desde antes de casarse. Contigo. Pero esto es solo el principio. Las siguientes 2 horas fueron un desfile sistemático de evidencias devastadoras. Mostramos las fotografías del hotel, reprodujimos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Esteban, revelamos el documento del testamento que ella desconocía, y finalmente, reprodujimos la grabación de la noche en que ella trajo a su amante a nuestra casa. Carolina intentó defenderse al principio, alegando que las fotografías estaban manipuladas, que las punones en grabaciones eran falsas, que todo era una conspiración en su contra. Pero cuando reprodujimos su propia voz hablando sobre drugar mi té y robar mi collar de perlas, incluso ella se quedó sin argumentos. Sus padres estaban devastados. Su madre lloraba abiertamente mientras su padre le gritaba que cómo había podido deshonrar a la familia de esa manera. Roberto permanecía sentado en silencio, con las manos cubriéndose el rostro, ocasionalmente mirando las evidencias como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El momento más satisfactorio llegó cuando Carolina, acorralada y sin escapatoria, se dirigió a mí con veneno puro en su voz. Tú no entiendes nada, vieja estúpida. Las mujeres de tu edad no deberían meterse en asuntos de gente joven. Roberto necesitaba a alguien que lo ayudara a crecer, no a una madre posesiva que no lo deja vivir. Esas palabras fueron su sentencia final. Roberto levantó la cabeza lentamente y la miró como si la viera por primera vez. Así es como realmente... ¿Me ves?, preguntó con voz quebrada. ¿Como alguien que necesita que lo rescaten de su propia madre? La realización de lo que había dicho la golpeó inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Roberto se puso de pie y con una calma fría que nunca le había visto, le dijo: «Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo, y quiero el divorcio». Carolina intentó una última manipulación, arrojándose a los pies de Roberto llorando y jurando que todo había sido un malentendido, que lo amaba, que estaba dispuesta a cambiar. Pero Roberto la apartó con firmeza y me abrazó por primera vez en meses. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «perdóname por no verte, por no escucharte, por permitir que te hiciera daño en tu propia casa». El proceso de divorcio comenzó inmediatamente. María Carmen se encargó de todos los aspectos legales, utilizando las evidencias que habíamos recopilado para asegurar que Carolina no recibiera absolutamente nada en la separación. El testamento de mi suegra resultó ser la protección perfecta. Carolina no solo perdía cualquier derecho sobre la casa y las propiedades, sino que también enfrentaba cargos legales por el intento de envenenamiento. 3 meses después, estaba parada en el juzgado como madrina de divorcio de mi propio hijo. Carolina había perdido todo: su matrimonio, su reputación, sus esperanzas de seguridad económica y, finalmente, su libertad, ya que fue sentenciada a 2 años de prisión por fraude matrimonial y agresión por envenenamiento. Roberto tardó semanas en procesar completamente lo que había vivido. Se sentía humillado, traicionado y culpable por haber dudado de mí. Pero gradualmente, nuestra relación se reconstruyó más fuerte que antes. Él aprendió a valorar la sabiduría que viene con la edad, y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que uno ama. Ahora, 1 año después, Roberto y yo vivimos juntos nuevamente en la casa que siempre ha sido nuestro hogar. Él ha comenzado a salir con una mujer maravillosa, una pediatra que trata a mi nieto con cariño genuino y que me respeta como la matriarca de la familia. Esta vez, confío en su elección, porque he visto cómo se comporta cuando cree que nadie la observa. Mi collar de perlas está seguro en mi cuello, donde siempre debió estar. Cada vez que me lo pongo, recuerdo que la edad no es sinónimo de debilidad, que la experiencia es un arma poderosa, y que una mujer sabia siempre puede superar a una joven sin escrúpulos. La última vez que supe de Carolina, estaba trabajando en una cafetería cerca de la prisión, donde cumple su sentencia los fines de semana. Esteban la abandonó en cuanto se enteró de que no iba a recibir dinero del divorcio. Según me contó María Carmen,
Carolina intentó contactar a Roberto varias veces desde la cárcel, pero él había cambiado todos sus números. A veces, cuando estoy sola en las tardes, pienso en todo lo que pasó y me sorprendo de mi propia transformación. Antes de Carolina, era una viuda jubilada, que se conformaba con el papel de abuela silenciosa, pero ella me enseñó algo valioso sin quererlo, que nunca debemos subestimar el poder de una mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer la mentira cuando la ve. Roberto me dice que soy su heroína, pero yo sé la verdad. No fui heroica, simplemente me negué a ser víctima. Usé cada año de mi experiencia, cada lección que la vida me había enseñado, cada instinto que había desarrollado después de décadas de observar a las personas. Carolina era inteligente y manipuladora, pero yo tenía 72 años de ventaja. Ahora, cuando veo a otras mujeres de mi edad siendo tratadas como si fueran invisibles o inútiles, les cuento mi historia. Les recuerdo que la edad puede ser nuestro superpoder si sabemos cómo usarla, que la paciencia que viene con los años puede ser más poderosa que la urgencia de la juventud, que la sabiduría ganada a través de la experiencia puede vencer a la astucia que viene con la inexperiencia. Mi casa está llena de vida nuevamente. Roberto cocina conmigo los domingos, me cuenta sobre su trabajo, me pide consejos sobre su nueva relación. Mis hermanas vienen de visita con más frecuencia, impresionadas por lo que ellas llaman mi renovación personal. Incluso tengo nuevos hobbies. He tomado clases de computación para manejar mejor la tecnología que usé en mi investigación. Pero lo más importante es que volví a sentirme valiosa. Durante meses, Carolina me había hecho creer que era una carga, que mi tiempo había pasado, que mi lugar en la familia era obsoleto. Demostrar que estaba equivocada me devolvió no solo mi hogar, sino mi autoestima. El collar de perlas ahora tiene un significado aún más profundo. Ya no es solo una reliquia familiar, sino un símbolo de resistencia. Cada vez que alguien sugiere que las mujeres mayores deberían conformarse con menos, tocar estas perlas me recuerda que tengo derecho a exigir respeto, amor genuino y mi lugar legítimo en mi propia familia. Carolina pensó que podía manipular a una vieja solitaria hasta hacerla desaparecer silenciosamente. No calculó que esa vieja había pasado décadas observando estudiantes mentirosos. Había criado a un hijo, había sobrevivido a la pérdida de un esposo y había aprendido a leer a las personas como libros abiertos. Subestimó completamente a su oponente. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo logré desenmascarar a Carolina, les digo la verdad. No fue suerte ni casualidad. Fue la aplicación sistemática de todo lo que había aprendido en 72 años de vida. Fue usar la paciencia, la observación, la planificación estratégica y la determinación que solo vienen con la experiencia. Mi historia terminó siendo exactamente lo contrario de lo que Carolina había planeado. En lugar de ser expulsada de mi hogar en silencio, me convertí en la heroína de mi propia vida. En lugar de perder a mi hijo, nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. En lugar de ser vista como un obstáculo, demostré ser la protectora de la familia. Y Roberto, mi querido hijo, aprendió una lección que espero que nunca olvide, que el amor verdadero no busca eliminar lo que vino antes, sino integrarse respetuosamente en lo que ya existe, que una buena pareja nunca pedirá que elijas entre ellos y tu familia, que la experiencia y la sabiduría de los mayores son tesoros que deben valorarse, no obstáculos que superar. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades en lugar de limitaciones. Tengo planes de viajar con Roberto, de conocer mejor a su nueva novia, de disfrutar de mis nietos sin la interferencia de alguien que nos quiera separar. Tengo la energía de alguien que ha ganado una batalla importante y está lista para lo que venga después. La última vez que pasé por el juzgado donde se firmó el divorcio, recordé ese momento cuando Carolina firmaba los papeles con lágrimas en los ojos, mientras yo sonreía con satisfacción. Mi collar de perlas brillaba en mi cuello. Roberto estaba a mi lado, sosteniéndome la mano, y María Carmen organizaba los documentos que aseguraban que Carolina nunca más podría acercarse a nuestra familia. Fue el momento más dulce de mi vida, más dulce que mi propia boda, más satisfactorio que mi graduación, más poderoso que cualquier logro profesional, porque fue el momento en que demostré que una mujer de 72 años puede ser más astuta, más fuerte y más determinada que cualquier cazafortunas joven que subestime el poder de la experiencia. Carolina había dicho que las viejas no deberían enamorarse, refiriéndose a que yo no debería amar tanto a mi hijo como para interferir en su matrimonio.
Pero se equivocó completamente. El amor verdadero, el que viene con décadas de dedicación y sacrificio, es la fuerza más poderosa del mundo. Y yo usé todo ese amor para salvar a mi hijo de la peor decisión de su vida. Ahora soy oficialmente la madrina de su divorcio, un título que llevo con orgullo infinito. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que amas, que la edad puede ser tu mejor aliada si sabes cómo usarla, y que subestimar a una mujer mayor es el error más costoso que alguien puede cometer. Esta es mi historia, queridos oyentes. Una historia de cómo una vieja de 72 años se convirtió en la heroína de su propia vida y en la salvadora de su hijo, porque al final, Carolina tenía razón en una cosa: las viejas no deben enamorarse, deben amar con la fuerza, la sabiduría y la determinación que solo vienen con toda una vida de experiencia. Y ese amor, cuando se usa correctamente, es completamente invencible.